Muy bien, doctores, vamos a empezar con el pase de lista. Adame Hernández Valeria. Presente, doc. Buen día. Muy buen día, doctora. Ambris Tirado Yesenia. Ambris Tirado Yesenia. Ok. Apanco Ventura Celsin Tomico. Presente, buenos días. Muy buenos días, doctora. Vadillo Velázquez de León Xochitl. Contesta por el chat. Ok, muchas gracias. Blando Hurtado María Fernanda. Presente, Doc. Buenos días. Muy buenos días, doctora. Canseco Muñiz Mariana Alexia. Carranza Martínez Mariana. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días, doctora. Cortés Mijangos Marian Desiré. Presente, buenos días. Buenos días, doctora. Del Valle Villegas Angélica Gwendolyn. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Farías Díaz Samuel Rodrigo. Presente, doctor. Buen día. Buen día, doctor. Hernández Rosas Cristina Arcelia. Presente, doctor. Buenos días. Improta Arias Francesca. Presente, buenos días. Muy buenos días, doctora. Jiménez Moreno Cintia Verónica. Leiva Durazo Judas Francisco. Medina Torres Mariel Amairani. Presente, Doc. Muy buenos días, doctora. Ongay Ramírez Daniel Alejandro Itaí. Ok. Pacheco Vera Luis Ricardo. Presente, Doc. Buenos días. Muy buen día. Buen día, doctor. Preciado Navarro Brian Rubén. Rangel Montoya María Goretti. Buenos días, doc. Presente. Buenos días, doctora. Ruiz Canizal Brenda. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Solaegui Amezquita Tamara. Presente, doc. Buenos días. Buenos días. Trejo Domínguez Diana Laura. Valle Salguero Luis Eduardo. Presente, buen día. Buen día. Velázquez Chombo Paloma. Ok. Ambris Tirado Yesenia. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Canseco Muñiz Mariana Alexia. Jiménez Moreno Cintia Verónica. Leiva Durazo Judas Francisco. Ongay Ramírez Daniel Alejandro. Doc, me avisó que está en un procedimiento aquí en el hospital, pero que ahorita se conecta. Ok. Preciado Navarro Brian Rubén. Y Trejo Domínguez Diana Laura. Ok. Para los que no llegaron a tiempo, si les dejé el QR en el chat, entonces ahí tienen el QR para que lo puedan escanear. Y no sé si ya se encuentra con nosotros el doctor de la Cruz.
Hola, buen día. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día para todos y todos. Buen día, doctor. Muy buen día, doctor. David, te Muchísimas toca. gracias por estar con nosotros. Pues adelante, doctor. La sala es toda suya. Muy bien, muchas gracias. A usted. Bien, bueno, pues vamos a dar continuidad a los temas que hemos estado revisando. Ya hemos revisado el tema de carne, revisamos el tema de miel. Ahora nos enfocaríamos en el tema de huevo. El de leche no recuerdo si ya lo revisamos. Creo que no, ¿verdad? Aún tenemos pendiente huevo, huevo, leche y productos de la pesca, ¿cierto? Sí, Doc. Ah, bien. Entonces, bueno, nos enfocaríamos a eso, a estos productos y creo que esta sería la penúltima sesión, ¿verdad? Nos quedaría una adicional y bueno, con estas ya estaríamos cubriendo pues, prácticamente todo. Bien, en el caso del huevo tenemos diferentes normas. Por ejemplo, aquí tendríamos a la norma 159, que sería una de las más importantes, puesto que esta norma se encarga de las disposiciones y especificaciones sanitarias, es decir, te dice cuáles son las características que debes considerar en el huevo que sería apto para consumo, ¿no? Entonces te habla de cierta forma de la aptitud o de las características que debería tener el huevo para consumo humano. Luego tenemos otra norma, por ejemplo, la NMX-FF 127 CCFI, que esta nos habla más bien de algunas características que podríamos utilizar para hacer una clasificación del huevo dependiendo de su calidad. Entonces, esta norma mexicana. Luego tendríamos otra, la 306, que habla sobre huevo líquido, refrigerado, congelado, y la otra que es la 330, que habla sobre huevo deshidratado. Estas podrían ser como las normas más importantes, no son las únicas, hay algunas otras, de hecho, se relacionan más normas con los diferentes productos, o sea, hay mezcla de diferentes normas, entonces estas son, digamos, que las que están más bien enfocadas al huevo, pero hay muchas otras, ¿no?, que también podrían aplicar. Recordando un poco todo el proceso de formación del huevo, bueno, sabemos que el oviducto, el tracto reproductor de la gallina se divide en dos, una porción que sería el ovario y la otra que sería el oviducto. En el caso del ovario, después de que ocurren estos picos de LH, ocurre la ovulación. Entonces, esto ocurre más o menos a una edad de las 20 semanas aproximadamente, en la mayoría de las gallinas, y una vez que ocurre este proceso, aquí a nivel del ovario existe una estructura que se llama estigma. Esta estructura se rompe y eso genera la liberación de la yema, ¿no? O en este caso del folículo maduro, el cual cae a esta estructura del oviducto que sería el infundíbulo. ¿Cuánto tiempo pasa aquí más o menos? Bueno, pasa alrededor de entre 15 y 30 minutos. ¿Qué es lo que se forma en esta estructura? Principalmente la membrana vitelina. O sea, cae la yema. En este tiempo se forma esta membrana, que es una red fibrosa, una pared fibrosa que pues tiene como objetivo dar estructura a la yema, pero también podría actuar como una barrera en contra de los microorganismos. Luego pasaría al magnum y aquí más o menos estaría entre 3 horas y 30 minutos aproximadamente, y aquí se forman las albúminas. Existen diferentes tipos de albúminas densas, albúminas fluidas, dependiendo de la fuente que consulten. La norma, la NMX FF 127 menciona que son 3 tipos de albúminas. Otros autores refieren que son 4 tipos de albúminas, 2 densas, 2 fluidas. Lo que establece la NOM es que es una densa y 2 fluidas. La NMX, perdón. Aquí más o menos pasa alrededor de 3 horas y media. Posteriormente pasa hacia el istmo y aquí es donde se forman las membranas testáceas, la membrana interna y la membrana externa. Entre estas dos membranas tenemos una estructura muy importante que es la cámara de aire. La cámara de aire de un huevo recién ovopositado debe ser
de más o menos de 3 milímetros de altura. O sea, debe ser mínima. Es muy importante, cumple la función del intercambio gaseoso, en este caso para favorecer el desarrollo del embrión, pero también es un buen indicador de vida útil o de envejecimiento del huevo. Si la cámara de aire de un huevo recién puesto es pequeña, de 3 milímetros, entre más grande se haga o entre más grande sea, eso quiere decir que es un huevo que lleva más tiempo de almacenamiento, o bien posiblemente que sea un huevo que haya sido almacenado de manera incorrecta, que nos hayamos tardado más de 3 horas en poder recolectarlo. O sea, es un indicador que está asociado a una alteración. ¿Y a qué se debe? Bueno, generalmente cuando el huevo empieza a presentar un proceso de deshidratación, lo que sucede con la cámara de aire es que se va haciendo más grande. Entonces la deshidratación tiene una relación muy estrecha con la altura de esta cámara de aire, que se encuentra en la parte obtusa del huevo, en el polo obtuso. Después de que se forma esto, las membranas testáceas, la membrana externa, sirve como base para que se dé la posición o la posición de las sales de carbonato de calcio, y eso es lo que da lugar a la formación del cascarón. Entonces, en el caso del cascarón, se forma a nivel del útero, de la glándula del cascarón. Aquí pasa entre 18 y 22 horas aproximadamente. Después pasa por la vagina, ahí se forma una estructura que cubre los poros que se encuentran en el cascarón, llamada cutícula. Posteriormente se expulsa a través de la cloaca y pues ya tendríamos el huevo. Más o menos dentro de los componentes, la yema representa entre un 30-31%, las albúminas entre un 58 a un 60% y el cascarón alrededor de un 10 a un 11%, más o menos. Entonces, más o menos la ovoposición ocurre en intervalos de entre 24 y 26 horas aproximadamente. Entonces, es más o menos el proceso, un resumen general de todo el proceso de transformación, perdón, de formación del huevo. Aquí se aprecian pues diferentes estructuras, por ejemplo, el disco germinal. Olvidé mencionarles, estas estructuras que están acá, que son las chalazas, estas son estructuras de ovoporfirina que según algunos autores, conforme el huevo va transitando por las diferentes regiones del oviducto, estas se van enroscando poco a poco y finalmente se forman. O sea, no existe como tal una estructura así muy específica en donde se diga que ahí se forman las chalazas. Bueno, hay diferentes fuentes, ¿no? Algunos dicen que no hay una estructura, que se forman a lo largo del tracto del oviducto, y otros dicen que podría formarse en particular entre el infundíbulo y el magnum. Entonces depende de cuál sea la fuente que consulten. Su función principal pues es mantener la yema en la posición central, y eso también puede ser un indicador de calidad después de realizar una evaluación a través de la ovoscopía. Si la yema no se mantiene en el centro, probablemente se asocie con una alteración o una proteólisis a nivel de este tipo de proteínas. Bueno, y así cada una de las estructuras pues tiene una función importante, y asimismo estas mismas estructuras, dependiendo de cuál sea su estado, de cómo se encuentren, también nos pueden servir para determinar diferentes aspectos o grados de calidad. Entonces, vean, aquí, por ejemplo, les muestro un cuadro donde vienen los diferentes componentes en cuanto a proteína. El huevo completo tiene una gran proporción de proteína. La yema tendría más proteína, y en el caso de los lípidos, pues también encontraríamos una gran cantidad de lípidos a nivel de la yema. De hecho, la yema puede ser utilizada como un medio de enriquecimiento, ¿no? Para el cultivo o para los medios de cultivo, para determinar algunos microorganismos. Entonces, aquí observamos, pues, dependiendo de los diferentes componentes del huevo, cuál es su componente nutricional. Tenemos acá algunas definiciones. Por ejemplo, el huevo, de acuerdo con la NMXFF 127, es el producto de figura ovoide proveniente de la ovoposición de la gallina. Está constituido por cascarón, membranas, cámara, claras o albúminas, chalazas, yema y el disco germinal. También menciona que si el huevo
proviene de alguna otra especie, hay que ponerle el apellido, ¿no? O sea, de qué especie proviene, o sea, de huevo de pata, huevo de codorniz, ¿sí? Tendríamos que mencionar de qué especie. En el caso de la NOM 159, esta refiere al producto de la ovulación de la gallina y otras especies que sean aceptadas para consumo humano. O sea, no se limita específicamente a hablar sobre el huevo de una especie en particular, sino que también contempla algunas otras especies. El huevo con cascarón es aquel que no ha sido sometido a ningún procedimiento de conservación. Estas definiciones son importantes porque dependiendo de lo que esté escrito en las en las normas, es lo que podríamos considerar como algo normal o anormal. Por ejemplo, si estamos hablando de un huevo con cascarón y la norma dice que no ha sido sometido a ningún procedimiento previo de conservación, si yo tengo un huevo, por ejemplo, o a ningún procedimiento, supongamos que yo tengo un huevo y este huevo está sucio, yo para tratar de relacionarlo con aquel huevo que sea apto para consumo, lo lavo. Bueno, ahí ya estaríamos alterando, estaríamos tratando de corregir esa pérdida de calidad aplicando algún tratamiento de conservación. En este caso, pues sería el lavado. Por lo tanto, el huevo lavado con referencia a la normativa o comparando, relacionándolo con la normatividad, pues sería un producto adulterado, ¿no? Que no estaría cumpliendo con lo que establece la normatividad. También tenemos el huevo fresco, otra vez, al que no ha sido sometido a ningún tratamiento de limpieza seca o húmeda, desinfección. O sea, puedo decir, bueno, el huevo está sucio, pero ¿qué pasa si le pongo algún desinfectante? Bueno, también la norma establece que el huevo fresco, pues es aquel que no tiene ni ni algún tratamiento de limpieza, ni tampoco de desinfección. Entonces, ahí ya estaríamos refiriendo otra de las particularidades. El huevo lavado, no es que el huevo lavado sea malo, solo que solo podría hacerse ese tipo de procedimientos bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si tenemos un huevo sucio, que a lo mejor ya bajó de categoría solo por el hecho de que el cascarón está sucio, ¿lo tiramos? En realidad no. ¿Qué podríamos hacer con ese huevo? Se somete a un proceso de lavado donde haya un agente detergente, además un agente desinfectante, y entonces con ello nos aseguramos de que el huevo pues no contenga patógenos o bacterias que puedan alterar sus características. Posteriormente, ese producto se tiene que someter a un tratamiento térmico. En determinado caso que exista por ahí alguna bacteria, este tratamiento térmico pues estaría enfocado a la eliminación de esas bacterias. Entonces, el huevo solo puede ser lavado de acuerdo con la normatividad cuando se ha utilizado para otros ovoproductos. Huevo líquido, clara líquida, yema líquida, huevo en polvo, ¿sí? Que serían como los tratamientos pues más comunes, ¿no? Que se podrían aplicar al huevo. Bueno, ahora ya enfocándonos al tema de calidad, la norma nos dice más o menos cuál es el porcentaje o el número de piezas que debemos evaluar dependiendo nuestro tamaño de muestra para que ésta sea representativa y sea significativa y que podamos inferir sobre ella, dependiendo del tamaño del lote, ¿no? Entonces nos dice cuál es el lote, nos dice nuestro tamaño de muestras, aunque también la norma refiere que para algunas pruebas basta con que usemos un 1% de nuestra población. Entonces, podríamos utilizar pues varias recomendaciones, o estas dos por lo menos. Al final, nosotros obtenemos una clasificación de calidad en diferentes categorías. Por ejemplo, tenemos el huevo extra, es aquel que tiene las mejores características, que se vende empacado de forma individual, en docenas, o en paquetes de 18, 24, ¿sí? Son estos huevos que encontramos en el supermercado. Luego vienen los de categoría 1, categoría 2, y finalmente los huevos fuera de clasificación. Que fuera de clasificación no quiere decir no apto para consumo, ¿no? Solo dice que algunas de las partes del huevo contienen algo que pues que no les permite entrar a ninguna de las categorías anteriores, ¿no? Solo caen en esta última categoría. Pero la NMX no es una norma que nos sirva
para tomar decisiones, ¿no? De lo que puede ser o no apto para consumo. En este caso, solo nos dice cuáles son las diferentes categorías de calidad. Bueno, uno de los indicadores que vamos a considerar es el peso. El peso tendríamos que evaluarlo con base en estos parámetros, ¿no? La mayoría de los huevos que consumimos deben tener este peso entre los 60 y los 64 gramos. Un segundo. Entre los 60 y los 64 gramos, pero también tenemos otros pesos. Es muy importante tomar en cuenta el peso porque lo vamos a relacionar con otro indicador que son las unidades Houck. O sea, consideramos el peso y la altura de la albúmina densa y con base en ello establecemos cuál es el valor de unidades Houck. Bueno, otro de los indicadores que tomamos en cuenta es la presencia de cutícula. Como les mencionaba, ¿no? Si nosotros tratamos de corregir esa pérdida de calidad, necesitamos forzosamente una técnica para determinar la presencia o ausencia de, en este caso, de la cutícula. ¿Ahí me siguen escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, Doc. Sí, Doc, sí se escucha. Ah, bien, gracias. Bueno, como les mencionaba, la cutícula es una estructura importante porque su función principal es cubrir los poros que se encuentran en el cascarón. Entonces, es una estructura, es una barrera física tal cual que evita que haya ingreso de microorganismos, ¿no? Y que pasen por estos poros y lleguen a otras estructuras internas del huevo, donde casualmente, pues tenemos muchos nutrientes y donde las bacterias pueden crecer y proliferar de manera importante. Bueno, la cutícula es una estructura compuesta por ovoporfirina. Entonces, esta genera una fluorescencia después de tener contacto con la luz ultravioleta. Entonces, podríamos utilizar una lámpara de luz ultravioleta, colocamos el huevo, si se presenta con un color violeta intenso rojizo, eso nos indica que hay presencia de, si hay decoloración o se muestran algunas tonalidades azules como se muestran acá, pues quiere decir que ese huevo pudo haber sido adulterado, ¿no? Entonces tendría una diferencia en cuanto a sus características. Otra de las pruebas que se pueden utilizar es esta prueba de fusina básica al 1%. Entonces, ¿en qué consiste? Colocamos, hacemos una inmersión con esta fusina, luego enjuagamos el huevo y se tiñe de un color violeta si es que la cutícula está presente. Pero si no, entonces se teñirá de un color amarillo, marrón, ¿no? Lo cual nos estaría indicando, pues, que sería un huevo lavado. Entonces, este es uno de los primeros indicadores o uno de los principales parámetros que debemos evaluar para determinar calidad. El siguiente parámetro sería la ovoscopía. Y la ovoscopía pareciera como algo muy técnico, como algo así muy sofisticado y cosas así, pero la ovoscopía en realidad sería la exposición del huevo ante una fuente de luz. Entonces aquí nosotros podríamos tener la oportunidad de visualizar algunas otras estructuras, incluso estructuras internas. Estas estructuras internas pues también nos podrían decir mucho sobre la morfología del huevo, ¿no? Y se relacionaría con algo bueno o no. Bueno, existen diferentes regiones que debemos evaluar: el cascarón, la cámara de aire, albúmina, yemas y disco germinal. Aquí, como pueden observar en la imagen, es probable que esta fisura o esta rotura del cascarón no se alcance a apreciar de forma muy definida en el huevo como tal, así en el huevo sin ponerlo a la ovoscopía, pero como pueden observar aquí, después de colocarle una fuente de luz, pues se aprecia perfectamente, ¿no? Que hay ahí alguna alteración. Entonces, dependiendo de esas características, nosotros podemos tener pues diferentes clasificaciones o categorías. Por ejemplo, el cascarón puede ser normal, limpio, íntegro, deforme, fisurado, sucio, roto, quebrado. Vean que cuando está roto o quebrado, quiere decir que, pues, o aquí, que el cascarón o las membranas internas
Ay, perdón, de líquido, o sea, si existen algún goteo por la rotura o la fisura, pues eso ya nos indica que el huevo, pues no clasificaría, ¿no? A una de las categorías más altas. Probablemente quedaría en la última categoría como fuera de clasificación, pero podemos tener un huevo con diferentes características, ¿no? Por ejemplo, dice normal, no debe presentar ondulaciones, lados planos, hablando en cuanto a las características visuales. Pero el huevo puede ser normal y puede ser limpio, o puede ser normal y además puede estar sucio. O sea, no presenta ondulaciones, pero sí presenta, no sé, plumas, excremento, sangre o algunas otras cosas. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta este cuadro. Luego también tendríamos que hacer una evaluación de la cámara de aire. Y aquí, por ejemplo, les decía que la cámara de aire se puede localizar en la parte obtusa del huevo, en la parte más ancha, en el polo más ancho. Aquí, por ejemplo, está la fuente de luz y aquí, como podemos apreciar, se encuentra la cámara de aire. Aquí la podríamos dibujar con un lápiz o con algún marcador y después podríamos proceder a la evaluación. O sea, que no es más que trazar como una especie de, o sea, ponerlo en una superficie plana, una superficie plana. Aquí está dibujada la cámara de aire y lo único que tendríamos que hacer sería medir cuánto tiene de aquí a acá y ese sería el tamaño de la cámara de aire. Por ejemplo, no solo tendríamos que evaluar el tamaño, ¿no? Sino también las características, o sea, si la cámara de aire es móvil, libre, espumosa. Si presenta alguna alteración de este tipo, puede indicarnos que puede existir algún proceso de proteólisis derivado del crecimiento, proliferación de bacterias, hongos y algunos otros microorganismos o la mezcla de estos. También tendríamos que revisar las albúminas. Esta debe ser limpia, firme, razonablemente firme, débil o acuosa, con puntos de sangre o carnosidades. Las manchas de carne como tal son porfirinas oxidadas que se quedan así como, no sé, como si fuera carne deshebrada, así se alcanzan a apreciar. No son tan frecuentes, pero sí puede pasar. La otra que les mencionaba, que hay una estructura al momento de que ocurre la ovulación, en esta estructura del estigma, esta se rompe y entonces la yema cae hacia el infundíbulo. Pero hay ocasiones después de una ovulación donde se forman algunos pequeños vasos en esa estructura que normalmente está vascularizada y al momento de que ocurre la ovulación, este vaso se rompe, lo cual genera que la yema tenga puntos de sangre. Esos puntos de sangre pues son los que podríamos evaluar a través de la ovoscopía, ¿no? Podríamos identificar ese tipo de alteraciones. Luego viene la yema. En la yema tendríamos que evaluar si esta yema es normal, si es ligeramente acuosa, defectuosa o si es anormal. Aquí, por ejemplo, la yema debe ser casi esférica, lo que les mencionaba hace rato, debe estar firmemente sostenida por las chalazas y no debe presentar manchas de sangre. Pero otra vez, si aquí observamos algún cambio, alguna modificación, bueno, la yema podría tener pues una categoría diferente o una clasificación diferente. La otra es el disco germinal. Generalmente en el disco germinal, aquí pues no hay un desarrollo de ¿no? Cuando hablamos de gallinas que se mantienen en los sistemas intensivos, pues no hay un contacto directo con los gallos, por lo tanto no existe desarrollo del disco germinal, independientemente de, bueno, y la otra es que el huevo cae directamente o se recolecta y entonces no se favorece este proceso. Pero ¿qué pasa en aquellos huevos, por ejemplo, que son de gallina, sí, estos huevos que son de gallinas al aire libre o de gallinas en piso, en donde sí pueden tener contacto con los machos? Bueno, ahí también es importante revisar que este disco germinal pues, no se desarrolle. Cualquier presencia de vasos, como los podemos encontrar acá, los podemos observar, pues eso ya es un indicador de una alteración. Entonces, el huevo apto para consumo debería tener un disco germinal imperceptible. No lo podremos observar.
Otra de las pruebas que se realizan sería la prueba de flotación. Esta es una prueba poco confiable, porque no necesariamente un huevo que se muestre de esta forma, como se alcanza a apreciar en las imágenes, quiere decir específicamente el rango de días que se establecen acá. O sea, no es así tan exacto y tan específico. Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones donde mantenemos, no sé, el huevo por 15 días y resulta que apenas se va mostrando un cambio, ¿no? Más o menos el huevo debe tener una vida útil por lo que generalmente observamos a nivel del supermercado, de aproximadamente 30 días. Entonces, ese es el tiempo máximo que tenemos para consumir ese producto. Entonces, si nosotros esto lo relacionamos con la cámara de aire, entre más grande es la cámara de aire, pues eso nos indica que el huevo presenta un mayor tiempo de envejecimiento. Hablamos de un huevo viejo, ¿no? Si hay una tendencia a flotar, o si finalmente flota, eso nos estaría indicando pues que existe crecimiento o aumento de la cámara de aire, que se relacionaría directamente con esto. Otra vez, no es tan confiable, se hace, pero no es tan confiable. Otra de las pruebas sería esta, la prueba de extensión. Aquí en la prueba de extensión se pueden apreciar ya estructuras internas ya con mayor detalle, se puede hacer una distinción entre las albúminas densas, las albúminas fluidas, pero además también podemos encontrar algunas otras alteraciones. Por ejemplo, hay bacterias como pseudomonas que producen pigmentos verdosos, pigmentos oscuros. Proteus vulgaris, por ejemplo, también se asocia con la producción de pigmentos oscuros. Serratia tiende a producir pigmentos rojos. Entonces, estos cambios podrían estar orientados o relacionados directamente con el crecimiento bacteriano. Pero también podríamos observar parásitos, por ejemplo, de Ascaridia galli, que no son tan comunes otra vez, pero pueden encontrarse. También en el cascarón podremos encontrar algunos ácaros que también pues, que implican, están asociados con aspectos productivos, no tanto de alguna ETA, pero sí con alteraciones en la salud de las gallinas. Además, en esta prueba de extensión, además de observar características externas, también tendríamos que distinguir entre la consistencia y el estado de las albúminas densas. Aquí, por ejemplo, observamos un huevo fresco donde se logra diferenciar entre las albúminas fluidas y la albúmina densa. Cuando esto se observe, bueno, ahí quiere decir que pues tenemos un huevo es un huevo fresco. Conforme avanza el tiempo de almacenamiento, vean, aquí ya más o menos alcanzan a distinguir estas albúminas densas. Hay un proceso ahí de hidrólisis de las proteínas que conforman estas albúminas, o bien ya en un huevo viejo donde encontramos estas características, ¿no? Donde ya se aprecia directamente líquido. Y aquí aún se alcanza a apreciar la yema, pero hay ocasiones donde al momento de romper el huevo, la yema incluso es líquida. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, puede ser a un mal almacenamiento, a una mala manipulación, o sea que el huevo se haya ido golpeando durante el transporte, que no se haya almacenado de forma correcta, o bien que ya presenta un proceso de alteración. Lo mejor sería olfatearlo, ¿no? Y probablemente si se detectan olores indeseados, pues eso ya nos indicaría proteólisis. Entonces la evaluación sensorial también cumpliría pues un papel importante en este tipo de pruebas. Otra de las pruebas que se utiliza sería esta prueba de la determinación de las unidades Hogg. ¿En qué consiste? En hacer una evaluación de el peso, o sea, una relación entre el peso más la altura de la albúmina densa. Generalmente la albúmina densa es esta que se encuentra aproximadamente a 1 centímetro de la yema. Entonces lo que hacemos es utilizar, pues, no sé, como un tipo de vernier,
tripoide donde nosotros medimos la altura de esta albúmina. Si ven, o sea, esta es una superficie plana. Tendríamos que medir la superficie de aquí hasta acá. O sea, esta sería la altura de la albúmina. Entre más alta esté la albúmina, eso es un indicador de que el huevo es más fresco. Y por consecuencia, un mayor peso, más una albúmina densa más alta, eso estaría directamente correlacionado con un tema de calidad. Entonces, las unidades Hogg tienen un valor que va desde 0 a 110, siendo 0 el valor mínimo, 110 el valor máximo. Es decir, entre más cercano esté a 110, el huevo es de mejor calidad. Se tienen algunos puntos de referencia. En el caso o sea, si el huevo tiene valores por arriba de 70, eso nos indica que es de calidad. Si tiene valores por debajo de 70, pues sería un huevo de baja calidad. Podríamos aplicar esta fórmula que la norma nos da de unidades Hogg es igual al logaritmo de 100 entre la H, que sería la altura, menos 1.7 por el peso elevado al 2.37 más 7.57. O sea, aplicando esta fórmula, nosotros podríamos obtener ese valor de unidades Hogg. Muy importante que la prueba se realice a esta temperatura ambiente. El huevo se debe depositar en un plato forrado con papel aluminio, aunque lo más importante, más allá del uso del papel aluminio, es que el huevo esté colocado en una superficie plana. Eso sería lo más importante. Bueno, entonces aquí tenemos, si por ejemplo, el huevo pesó 64 gramos, que era lo que mencionábamos hace rato, y a su vez tuvo una altura de albúmina densa de 8 milímetros, vean, tiene un valor de 88. Si nuestro parámetro de referencia es 70, pues quiere decir que es un huevo de calidad. No de la más alta calidad, porque aún está lejos del 110, pero sí es un huevo de calidad. O sea, está como en ese valor de calidad que supera los valores de 70. Y eso es muy importante porque a la hora de hacer esta clasificación entre un huevo extra, categoría 1, categoría 2 o fuera de clasificación, pues eso establecería en qué categoría se encontraría este huevo. Y como todo esto se hace desde el punto de vista o se hace de forma estadística, nosotros podríamos, o sea, tomamos un muestreo aleatorio, este muestreo aleatorio debe ser significativo. Entonces, como hacemos todo esto, podríamos tener la certeza y existiría la posibilidad pues de hacer esta inferencia estadística sobre toda nuestra población. Entonces, por eso es importante que desde que definamos cuál es nuestra técnica para realizar nuestro muestreo y nuestras evaluaciones, pues desde ese momento nosotros, si lo hacemos bien, podríamos inferir sobre toda la población dependiendo de nuestros resultados. Otro de los parámetros que se evalúan es el color. Se utiliza este colorímetro Roche, que debe tener rangos que varían desde 1 a 15 más o menos. Entonces, este es el que se utiliza. Ahora bien, para el caso de la aptitud del huevo, aquí tenemos, por ejemplo, el huevo con cascarón. Aquí se me olvidó mencionarles que hay diferentes parámetros o diferentes rangos. Se me olvidó ponerles ahí cuáles eran las categorías, las características que hacían que el huevo se ubicara en una categoría diferente, como categoría extra, 1, 2 o fuera de clasificación. Aún así, se permiten algunos rangos de otra categoría. Por ejemplo, se sabe que si el huevo tiene una categoría extra, más o menos el 87% de todos los huevos que fueron evaluados deben tener una categoría extra. El resto se debe dividir entre huevos de una categoría inferior, como los de categoría 2, o bien en una mínima proporción que no debe pasar del 5%, aquellos huevos que estén rotos o quebrados. Entonces, si alguna vez nos encontramos algún huevo roto o quebrado en un paquete, pues
eso estaría contemplado dentro de la normatividad, ¿no? No debería existir, pero estaría contemplado dentro de la norma. Y probablemente no es que le pongan ya desde origen un huevo quebrado, un huevo roto, no, más bien que durante la manipulación puede suceder ello y entonces es algo que se prevé desde antes. O sea, si durante el transporte puedo presentar rotura de algunos huevos, bueno, entonces eso ya se contempla desde antes. Bien, ahora con respecto a la aptitud, aquí tenemos, por ejemplo, que el huevo con cascarón, que está sucio, manchado con sangre, con excremento, debe desecharse o bien usado como materia prima, lo que les mencionaba. O sea, se desecha o bien se lava y se utiliza como materia prima para elaborar huevo líquido, huevo en polvo, clara líquida o yema líquida. No se deben reutilizar envases para transportar, almacenar o distribuir el huevo. ¿Por qué? Supongamos que tenemos el huevo en un empaque. Este huevo se rompe. Todos los nutrientes contenidos en la yema, en las albúminas, se quedan directamente en el cartón o en el recipiente. Eso favorece la proliferación de bacterias. Entonces, si uno de los mecanismos de contaminación, además de la transovárica y de la vertical, pues sería la horizontal. Entonces, si tenemos crecimiento de bacterias al momento de poner al huevo, ahí automáticamente ocurre la transferencia de microorganismos, el huevo se contamina. Si no se siguen buenas prácticas durante el proceso de cocción, pues ahí puede existir ese riesgo, ¿no? De que una persona pueda enfermarse por el consumo de algún producto contaminado. Y la zona de cascado o la rotura del cascarón, pues es una de las más, de las etapas pues más relacionadas o que existe un mayor factor de riesgo, ¿no? Precisamente por la rotura del cascarón. Aquí está lo que les mencionaba, si en determinado caso el huevo es lavado, tiene que pasar forzosamente por un lavado, perdón, sí, se utiliza como materia prima, tiene que pasar por un lavado. Este lavado se puede hacer en 2 etapas, primero con un agente detergente. Los detergentes actúan eliminando la suciedad, tienen surfactantes. Los surfactantes se unen a la suciedad y eso hace que sea más fácil eliminarlas, ¿no? De las superficies que queramos lavar. Un segundo, voy a tomar un poco de agua. Posteriormente, bueno, lo que establece la norma es que una vez que ocurre el proceso de lavado, que se debe hacer a una temperatura de más o menos 45 grados, posteriormente de que fue lavado, debe ser sometido a un, o sea, se debe utilizar algún agente desinfectante con la intención, bueno, primero el detergente para eliminar materia orgánica y posteriormente con el desinfectante para eliminar bacterias. Y con eso pues tenemos una mayor certeza de que pues no existirá por ahí alguna bacteria. Pero pues no solo eso, como no podemos visualizar bacterias de forma externa, pues no nos queda más que pensar que una bacteria por ahí se podría quedar. Y entonces para ello nosotros aplicamos ya los tratamientos de pasteurización. Bueno, aquí vienen otras definiciones. Por ejemplo, aquí nos dice que el huevo refrigerado se debe mantener a 7 grados como máximo. Les decía que en la mayoría de los productos consideramos una temperatura de refrigeración de más o menos 4 grados o de entre 0 y 4 grados, pero para el caso del huevo contemplamos hasta 7 grados como máximo. Entonces, esa es una de las diferencias que encontramos con respecto a los otros productos. Luego se habla de la congelación. Esta congelación pues no debe ser mayor a los 18 grados o bien la temperatura o una temperatura inferior a los menos 5 grados. El producto deshidratado debe tener como máximo un 8% de humedad. Eso es lo que contempla la norma. En cuanto a las especificaciones sanitarias, según la norma, vean, aquí se contempla los mesófilos, coliformes y salmonela. Para los mesófilos dice que solo para productos del huevo, excepto para clara de huevo deshidratada, ya que
la clara de huevo en la clara de huevo deshidratada, pues debido a la cantidad de AW, pues ya no hay crecimiento de microorganismos. Ay, perdón. Ya no habría crecimiento de microorganismos. Entonces, por esa razón, se excluye de la evaluación a los mesófilos. Entonces, por si lo recuerdan, aquí tenemos los valores de N, valores de C, M minúscula, M mayúscula, como lo revisamos en el tema de carne. O sea, los valores de N refieren al tamaño de muestra, los valores de C te indican si es un plan de muestreo o un criterio microbiológico de 2 o de 3 clases. Aquí, como pueden observar, para salmonela hablamos de un plan de muestreo, de un criterio microbiológico de 2 clases, es decir, la salmonela no debe estar presente. O sea, si está presente, entonces eso ya implica que el huevo pues, no sea autorizado, ¿no? Para consumo. Y, por ejemplo, en el caso de coliformes y de mesófilos, aquí depende de cuál es la cantidad de bacterias que se encuentran en el producto, si puede ser o no aprobado para consumo. ¿De qué depende? De la cantidad y sobre todo de aquellas muestras que entren en esta categoría. Por ejemplo, si aquí en el caso de, o sea, la norma nos dice que son 5 muestras, de aquí, por ejemplo, 2 muestras únicamente deberían encontrarse en los rangos que establece la norma. Todas las demás deben encontrarse en el valor más bajo, que en este caso es todo aquello que sea inferior a 5 por 10 a la 4. Entonces, todo aquello que esté por debajo de eso sería algo excelente. Pero solo aquellas, de acuerdo con el valor de C, que estén entre el rango de M minúscula, M mayúscula, bueno, solo son ellas las que, solo serían 2 muestras las que se permitirían en estos rangos, de las 5 totales. Ahora, bueno, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que hemos revisado hasta ahora. No, Doc, todo bien. Por el momento, Doc. Bien, bueno, avanzamos. Ahora, en los productos del huevo, también hay varias definiciones, ¿no? El producto de huevo deshidratado, el producto de huevo líquido, el producto del huevo sometido a otros procesos o el producto envasado. O sea, hay diferentes definiciones. Los deshidratados, pues son todos aquellos a los cuales se les ha eliminado el contenido de agua. El huevo líquido es aquel que se mantiene con sus componentes naturales, como la clara, la yema y todas estas, y pues solo se procesan y se venden al consumidor. Hay otros productos sometidos, como aquí nos menciona, a otros procesos. Son aquellos donde, no sé, se adicionan algunos azúcares, sal o algunas otras cosas, pero que la norma lo especifica y dice, bueno, nosotros no nos hacemos cargo de ese tipo de productos, ¿no? No es algo que nos compete. Y luego los productos preenvasados, que pueden ser productos pasteurizados o productos frescos que ya vienen empacados de origen. O sea, ya la única persona que podría abrirlos finalmente sería el consumidor. O sea, ya vienen en su empaque original, ¿no? Bueno, considerando las otras normas que les comenté, la F036, pues bueno, aquí viene una clasificación de los huevos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Por ejemplo, huevo entero líquido, entero líquido refrigerado, huevo entero líquido pasteurizado y refrigerado, o bien huevo entero líquido pasteurizado y congelado. Como ven, tenemos 3 tipos de huevo líquido. Entonces, según lo que establece esta normatividad, pues el huevo líquido pasteurizado se somete a un tratamiento térmico, el cual consiste en el objetivo es la eliminación de diferentes agentes. En particular, nos preocuparían las salmonelas. Por ejemplo, para el huevo, los productos avícolas, la salmonela y el campylobacter pues, se convertirían en estos peligros sensitivos.
como lo sería la brucela, el Mycobacterium para la leche, o no sé, las esporas de Clostridium en la miel, o ¿qué más? Los vibrios para los productos de la pesca, o las toxinas marinas para el caso de las almejas o los moluscos lamelibranquios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también existe como tal un peligro específico que sería de nuestro interés, y en este caso sería la salmonela. Luego dice que se debe mantener en refrigeración entre los 0 y los 2 grados. Ojo, esto es solo para huevo líquido pasteurizado y refrigerado, un periodo máximo de 7 días. El huevo entero líquido pasteurizado y congelado, es aquel que se somete al proceso de pasteurización y posteriormente se mantiene una temperatura de conservación de menos 18 grados. ¿Cuál es su vida útil? Más o menos 4 meses. Aproximadamente. Voy a tomar un poco de agua, segundo. Amanecí con un poco de resequedad en la garganta y aunque por eso me cuesta un poco, pero ahí vamos. El otro sería este producto refrigerado congelado. Este producto refrigerado congelado se debe someter de igual forma o previamente a esto, se debe someter a este proceso de tratamiento térmico. Y aquí pues vienen las especificaciones, ¿no? En cuanto al porcentaje de humedad, cenizas, proteínas, extracto etéreo, colesterol, acidez. Bueno, aquí vienen los datos directamente de esta norma. También se mencionan cuáles son algunos aspectos sensoriales en cuanto al color, al olor y al aspecto. O sea, el color amarillo pálido a naranja, es un color sui generis, olor suave característico o sui generis sin olores extraños, el sabor suave característico sin sabores extraños. O sea, se requiere experiencia, ¿no? Para hacer una evaluación sensorial. Luego viene la otra norma que nos habla sobre el huevo entero deshidratado o en polvo. Otra vez, vean, aquí vienen las especificaciones. Vean, para el caso de la humedad del huevo en polvo es de solo el 5%, les decía hace rato, no debe ser mayor al 8%. Pero, por ejemplo, en el huevo líquido hablamos de un 75% de humedad. En cuanto a proteínas, 13%, entre 12 y 13%. Acá encontramos, en cuanto a proteínas, entre alrededor de 47, ¿no? Que se hacen evaluaciones químico-proximales, entonces no necesariamente es la cantidad o sea, 47, más bien se tendría que aplicar alguna otra fórmula para poder convertir ese nitrógeno en proteína. Para ello hay algunas fórmulas que se utilizan para hacer esas conversiones. La humedad sería uno de los componentes más característicos, ¿no? La otra sí sería la concentración de nutrientes, ¿no? Al tener menos agua, los nutrientes se concentran y por lo tanto, pues tenemos valores más altos. Este es más o menos un proceso general de procesamiento del huevo. Entonces partimos desde que los huevos llegan a la planta, después pasan por un proceso de evaluación, donde se determina la presencia de suciedad, si hay fisuras o alteraciones en el color. Si se detectan algunas fisuras, ese huevo se separa, se puede utilizar como materia prima. Aquí pueden observar, miren, se separa, ya no se utilizaría o se vendería como huevo para platos, sino que entra a otra línea de proceso, que aquí ya sería el área de lavado, el cascado, y ya pasamos a otro proceso térmico, dependiendo pues sí, de cuáles sean como cada una de los objetivos, ¿no? En qué se vaya a convertir este producto al final. Si el huevo cumple, entonces finalmente pasa, se empaca y pues ya está. Se sale a la venta. El otro que tuvo alguna alteración pasa, como les mencionaba, directamente a un área de lavado. Esto, como se manejan grandes volúmenes, todo esto se hace de manera automática. O sea, son una gran cantidad de huevos procesados para los productos que
pues se vende, ¿no? Comercialmente. Entonces no se hacen de forma manual, no hay un lavado ahí con un cepillito, cosas así. No, ya existen máquinas específicas para realizar ese proceso. A baja escala probablemente, ¿no? Sí se puede hacer, pero a gran escala, pues no. Aquí esto pasa acá, unos contenedores, esto se filtra, aquí se almacenan, luego se van directamente al área de pasteurización, o bien al área de separación o al área de deshidratación, dependiendo de cuál sea el producto que se vaya a elaborar. Aquí tenemos otra vez, miren, está el huevo, luego viene el cascado, el cascarón se va hacia otra área que también puede ser utilizado pues, para elaborar compostas o para algunas otras, o sea, para algunos, se puede utilizar en diferentes, o tiene diferentes aplicaciones. Se filtra, se almacena, se pasteuriza, se empaca y se congela. Aquí tenemos otro proceso, que era el que les mencionaba hace rato. O sea, ya tenemos la yema, el huevo completo o la clara, se concentran y posteriormente se le adicionan otros componentes, ¿no? Como sal o azúcares, y aquí tenemos otro producto. O bien estos que pueden ser sometidos directamente a la deshidratación. Como ven, los procesos son muy sencillos, generalmente son automatizados, pero pues son